Hay una guerra que se está librando en este preciso momento, y no es en los campos de batalla que los periódicos relatan, ni en las tensiones políticas entre naciones. Hablo de una guerra silenciosa pero brutal, invisible a los ojos naturales, pero palpable en el espíritu. Es la guerra entre el reino de la luz y el imperio de las tinieblas. Y usted, mi amigo, está en el centro de este conflicto. Satanás no teme la apariencia de la religiosidad. Él no tiembla ante títulos o cargos eclesiásticos. Lo que hace estremecer al infierno es un cristiano que conoce su posición en Cristo, que vive con audacia, santidad y autoridad. Y en este exacto momento, mientras usted escucha este mensaje, el enemigo hace todo lo posible para que continúe distraído, indiferente, acomodado. Pero hay un grupo especial al que él teme profundamente, hombres y mujeres que han decidido no jugar al cristianismo. Personas que entendieron que no hay tiempo que perder, que la batalla es real y que la victoria ya fue conquistada en la cruz. Ahora es necesario luchar para manifestarla en esta tierra. Y quiero hablarles sobre esos guerreros, los 5 tipos de cristianos que Satanás más teme. Antes de continuar, permítame hacerle una invitación con urgencia y fe. Suscríbase a este canal ahora mismo. Si este mensaje ya ha tocado su corazón, dele me gusta a este video y compártalo con quienes ama. No deje que esta palabra muera en usted. Sea parte de una generación que comparte la verdad sin miedo. Hoy más que nunca, necesitamos entender que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra fuerzas espirituales del mal en las regiones celestes, como dice Efesios 6 y 12, y muchos están librando esta guerra completamente desarmados. Peor aún, sin siquiera saber que están siendo atacados. Al diablo no le importan las iglesias llenas si están espiritualmente vacías. No teme las alabanzas si no hay una vida de adoración. Pero retrocede, y retrocede de verdad, ante un hombre o una mujer que sabe quién es en Dios y que no vive para este mundo. Hay cristianos que hacen temblar al infierno cada vez que se levantan de la cama. No son muchos, pero son reales. Y usted puede convertirse en uno de ellos hoy. Comenzamos un viaje espiritual, un viaje que le mostrará las armas, los secretos y el corazón de un cristiano que el enemigo no puede detener. Pero recuerde, este viaje exigirá algo de usted, a no solo escuchar, sino decidir. No solo creer, sino vivir, porque, al final de cuentas, el infierno no teme lo que usted dice, teme en lo que usted se convierte. ¿Está listo para descubrir quiénes son estos cristianos? ¿Está listo para convertirse en uno de ellos? Entonces, continúe conmigo, Anai. Un sonido que resuena en el cielo y en la tierra. Cuando un hombre decide andar en santidad, no es el sonido de campanas o coros, es el sonido de guerra, porque la santidad es más que un comportamiento religioso. Es un grito de rebelión contra el imperio del pecado. Es un no al sistema de este mundo y un sí absoluto a la voluntad de Dios, y nada provoca más furia en las tinieblas que un cristiano que elige vivir separado, puro, irreprensible. Satan odia la santidad porque ella revela aquello que él perdió para siempre. Fue expulsado de la presencia de Dios precisamente porque la santidad es innegociable. Y cuando un hijo de Dios decide vivir en santidad, se convierte en un recordatorio constante de lo que el diablo ya no puede tener. Por eso el infierno invierte tanto contra la pureza. Por eso las tentaciones están tan sutilmente arquitectadas. Porque un cristiano que se santifica no es solo diferente, es peligroso. La santidad no es un don para pocos, es un llamado para todos. Sed santos, porque yo soy santo, dijo el Señor en 1 Pedro 1:16. Y este llamado no es solo moral, es estratégico. Es una preparación para la guerra. Dios solo confía batallas espirituales a aquellos que viven limpios delante de Él. ¿Quiere que Dios lo use con poder? Entonces huya del pecado. Viva como Daniel, que prefirió enfrentar la muerte a comprometer su integridad. Viva como José, que huyó de la tentación incluso cuando nadie lo vería. La santidad es como una armadura espiritual. No solo lo protege,
sino que lo posiciona. El mundo puede rechazarlo, burlarse, ridiculizarlo, pero en el cielo usted es reconocido y en el infierno temido, porque el diablo sabe que quien anda en santidad está caminando con Dios, y quien camina con Dios no puede ser derrotado. Puede que incluso no se sienta digno, puede que se mire a sí mismo y vea fallas, luchas, caídas, pero escuche, la santidad no es sobre perfección, es sobre separación. Es una decisión diaria de decir no al pecado y sí a la voluntad de Dios. Es confiar en la sangre de Jesús que lo purifica, levantarse después de cada caída y seguir con los ojos fijos en la eternidad. Queridos, el mundo dice que la pureza es debilidad, pero el cielo declara que es poder. El diablo sabe que una vida santa cierra las puertas a sus estrategias. No puede manipular a alguien que tiene un corazón limpio delante de Dios. No puede tocar a alguien que ha decidido vivir por encima del estándar de este mundo. ¿Quiere que su vida espiritual sea tomada en serio en el cielo y temida en el infierno? Entonces comience aquí, con la santidad. Renuncie a lo que lo contamina. Abandone lo que entristece al espíritu. Pídale a Dios un corazón limpio y prepárese, porque cuando la santidad entra, el cielo se mueve y el infierno retrocede. Algo que cambia el ambiente, mueve el cielo y paraliza las tinieblas. La oración. Pero no estoy hablando de palabras vacías lanzadas al viento, ni de repeticiones religiosas aprendidas por tradición. Estoy hablando de un cristiano que ora con fervor, con lágrimas, con fe, alguien que conversa con el Todopoderoso como quien empuña una espada en pleno campo de batalla. Ese tipo de oración hace temblar a Satanás. La oración no es solo una práctica devocional, es un arma de guerra. Es a través de ella que tomamos posesión de la autoridad que Cristo nos dio. En Lucas, las 10 y 19, Jesús declaró: He aquí, os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Pero muchos cristianos viven como si fueran víctimas, no guerreros, como si tuvieran que soportar el mal, no confrontarlo. Todo porque dejaron de orar como guerreros. El diablo sabe que un cristiano que ora con fe es imparable. Puede que no tenga un diploma, puede que no tenga influencia, puede que incluso sea despreciado por los hombres, pero si es alguien de oración, los cielos se abren en su dirección. Cuando usted dobla las rodillas, el mundo espiritual se reorganiza. Cadenas invisibles comienzan a romperse. Muros caen. Demonios retroceden. Porque un cristiano de oración nunca está solo. Habla con el comandante de los ejércitos celestiales. Recuerda a Ana, una mujer estéril, ignorada, despreciada, pero cuando oró con el alma desgarrada ante el altar, Dios respondió, y del vientre de aquella mujer nació un profeta que cambiaría el destino de una nación. Recuerda a Elías, un hombre sujeto a las mismas pasiones que nosotros, pero oró y el cielo se cerró. Oró de nuevo y el cielo se abrió. La oración tiene ese poder. Ahora, imagine si la iglesia volviera a orar así. Imagine si cada hogar tuviera un altar. Si cada creyente buscara el rostro de Dios antes de correr tras las soluciones humanas. Satanás teme ese escenario. Teme a los creyentes que oran por horas en secreto, que ayunan, que interceden por otros, que claman por la nación, que guerrean por sus familias, porque él sabe que esos son los que lo herirán donde duele en el mundo espiritual. QueryQ, usted no sea conocido en la tierra, pero si es alguien de oración, su nombre resuena en el cielo y causa temor en el infierno. La oración no es un último recurso, es el primer paso hacia la victoria. Y si quiere vivir una fe real, poderosa, llena del Espíritu, entonces aprenda a orar con intensidad, con sinceridad, con perseverancia. No hay avivamiento sin oración, no hay liberación sin clamor, no hay transformación sin súplica. Y no hay victoria sin rodillas dobladas. Por lo tanto, mi hermano, mi hermana, ore como quien sabe que está ante el Rey de Reyes Sanjor, como quien entiende que Dios oye, responde y actúa. Porque cuando un cristiano ora, la eternidad se inclina para escuchar y hay un campo de batalla silencioso, donde muchas guerras se pierden. Incluso antes de comenzar, a la ignorancia de la palabra de Dios, a un cristiano
sin conocimiento bíblico, es como un soldado sin espada en expuesto, vulnerable, indefenso, pero aquel que conoce la verdad de la Escritura y la vive, se vuelve inalcanzable. El diablo lo sabe, por eso teme profundamente al cristiano que está arraigado en la palabra de Dios. Aun cuando Jesús fue tentado en el desierto, no respondió con opiniones, sentimientos o tradiciones. Respondió con la palabra. En escrito está, Mateo, 3 veces usó esa arma, y 3 veces el enemigo fue silenciado. Esto nos muestra que no hay argumento más fuerte ni defensa más sólida que la palabra viva de Dios. No es solo un libro, es una espada afilada, una lámpara para nuestros pies, un escudo contra las tinieblas. El problema es que muchos cristianos hoy conocen más sobre entretenimiento que sobre la Escritura. Recitan letras de canciones, pero no versículos. Citan consejos de hombres, pero no promesas de Dios. Y por eso andan débiles, confundidos, derrotados, porque sin la palabra no hay fundamento. Sin la palabra no hay dirección. Y el enemigo se aprovecha de eso, sembrando dudas, herejías y miedos. Pero cuando un cristiano se levanta y dice, yo conozco lo que está escrito, algo cambia, pasa a discernir los engaños del diablo. Percibe cuando una tentación se esconde bajo una mentira. Sabe cuando una falsa doctrina intenta infiltrarse sigilosamente en la iglesia, porque la palabra ilumina, libera, revela y transforma. Satanás odia cuando usted abre la Biblia con hambre y sed. Sabe que está perdiendo otra batalla cada vez que usted se alimenta de la verdad. Mi amigo, mi amiga, usted no necesita ser teólogo, solo necesita ser fiel. Lea la Biblia todos los días, medite en ella, memorice versículos, viva lo que enseña, no como un religioso mecánico, sino como un hijo hambriento que quiere oír la voz del Padre. A la palabra de Dios no fue dada solo para estudiosos, fue dada para todos los que quieren vivir en victoria. ¿Quiere resistir al diablo? Entonces, obedezca la orden de Santiago en Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Santiago 4. Sechi. ¿Y cómo nos sometemos a Dios? Conociendo y practicando su palabra, porque quien ama la palabra, ama a Dios. Quien guarda la palabra, camina en la luz, y quien se afirma en la palabra, no será conmovido. No se contente con escuchar predicaciones de otros. Vaya directamente a la fuente. Deje que la palabra lo moldee, lo lave, lo arme, porque cuando un cristiano se alimenta de la Escritura, se vuelve fuerte, firme e inquebrantable. Y eso, mi hermano, eso el infierno lo teme. Sí existe algo que el enemigo detesta con todas sus fuerzas. Es un cristiano que conoce su identidad espiritual. Un cristiano que sabe quién es en Cristo. Es un verdadero terremoto en el reino de las tinieblas. Ya no vive como un esclavo, sino como un heredero. Ya no camina cabizbajo, sino con audacia. No teme al mañana, pues sabe que es hijo del Dios eterno. Ni esto, mi amigo, es lo que Satanás no puede tolerar, porque alguien que conoce su identidad se vuelve imposible de manipular. La gran batalla en nuestros días no es contra carne o sangre, es contra mentiras. Mentiras sobre quién es usted, mentiras sobre lo que puede hacer, mentiras sobre el amor de Dios. Satanás es el padre de la mentira, y su primer ataque siempre será contra su identidad. Así fue con Jesús en el desierto. Si eres el Hijo de Dios, vea, intentó sembrar la duda en aquello que el Padre ya había declarado. Pero Jesús respondió con la palabra. Él sabía quién era, conocía su origen, su propósito, su destino. Usted necesita entender, no es lo que el mundo dice que es, no es lo que sus errores dicen que es. Usted es lo que Dios dice que es. Y Él dice que usted es elegido, redimido, amado, separado, lavado por la sangre, sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y cuando esa verdad invade su corazón, toda inseguridad, miedo y acusación pierden su poder. El cristiano que conoce su identidad no se doblega ante la persecución, no se rinde a la presión social, no vende su fe por aplausos o aceptación. Sabe que es embajador del reino, que lleva autoridad,
que camina con la presencia de Dios dentro de sí, en ora con fe, actúa con valentía, vive con propósito y sabe ¿qué es lo más impresionante? Este cristiano libera a otros, porque su identidad es contagiosa, inspira, levanta a los caídos, sacude a los tibios, confronta a los acomodados, y por donde pasa, el infierno retrocede, porque la luz de su identidad brilla sin miedo. No vive como víctima, sino como vencedor, porque ya no mira el espejo del mundo, mira el espejo de la palabra. Usted que está escuchando este mensaje, ahora necesita saber, no hay nada más peligroso para el diablo que usted se levante en fe con la plena convicción de quién es en Cristo. Cuando haga eso, las cadenas se romperán, las prisiones mentales se derrumbarán y la gloria de Dios será manifiesta en su vida. Y si está siendo bendecido por esta serie de mensajes, ahora es el momento de actuar de él y me gusta, compártalo y suscríbase al canal. Juntos despertaremos a una generación de cristianos que conocen su identidad y viven como hijos del Altísimo. Existe una fuerza invisible que mueve los cielos, que activa ángeles, que desarma los planes del infierno y que atrae el corazón de Dios como ninguna otra a la fe viva. No una fe teórica, memorizada o de conveniencia, sino una fe que arde, que actúa, que permanece incluso cuando todo parece derrumbarse. Satanás no teme a un cristiano que frecuenta iglesias, teme a un cristiano que cree. Porque la fe verdadera vuelve lo imposible inevitable. La palabra de Dios es clara: sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Y no es cualquier fe, es una fe que ve más allá de las circunstancias, que alaba antes de la victoria, que permanece cuando los hoyos no ven. Una fe que dice incluso en el valle, que se mantiene firme cuando el viento sopla fuerte, que no negocia con la duda, sino que responde con confianza: yo sé a quién he creído. Y Abraham creyó contra toda esperanza. Cuando decía no, él dijo sí a lo que Dios había prometido, y eso le fue contado por justicia. Ve a David, un joven ante un gigante, con solo una honda y una piedra, pero lleno de fe. No vio el tamaño de Goliat, vio el tamaño de su Dios, y eso marcó toda la diferencia. La fe que Satanás teme es esa audaz, vibrante, valiente, una fe que no se doblega ante la lógica, sino que se erige sobre promesas eternas. El trabaja con el miedo, siembra dudas, susurra imposibilidades, porque sabe que si logra apagar su fe, podrá debilitar su caminar. Pero el justo, por la fe vivirá. Cuando usted cree, se vuelve inquebrantable, ora con poder, alaba con esperanza, camina con autoridad, porque su fuerza no viene de usted, viene del Señor de los ejércitos. Una fe viva no es ciega, ve con los ojos del Espíritu, no niega los problemas, pero confiesa la soberanía de Dios sobre ellos. No ignora las luchas, pero avanza con valentía, sabiendo que aquel que prometió es fiel para cumplir. La fe no es emoción, es convicción, es la certeza de que Dios está en control, incluso cuando todo parece fuera de control. Y por eso Satanás odia la fe, porque un cristiano lleno de fe es un problema para el infierno. Resiste, persiste, avanza, dijo sanidad incluso ante la enfermedad. Predica salvación incluso cuando es perseguido. Siembra en medio de la escasez. Continúa incluso cuando todos han desistido. La fe viva es una explosión de gloria que el diablo no puede detener. Puede que esté enfrentando la prueba más grande de su vida, pero si tiene fe, ya es más que vencedor en el infierno. Puede rugir, pero no podrá detenerlo, porque su fe lo conecta al trono, lo alinea con el cielo y hace que los planes de Dios se cumplan en su vida, en el tiempo perfecto. Llegamos al momento más decisivo de este viaje. Después de todo lo que hemos visto, a la santidad, la oración fervorosa, el conocimiento de la palabra, el compromiso con el evangelismo, la obediencia total, la renuncia al mundo, la identidad en Cristo y la fe viva. Ahora enfrentamos el punto final, la clave que sella todo, la disposición de morir por esa fe. Y mi querido,
Este es el tipo de cristiano que más aterroriza al infierno, aquel que incluso ante la muerte no retrocede, que incluso bajo amenaza no niega el nombre de Jesús. Satanás puede lidiar con creyentes tibios, indecisos, acomodados, pero entra en pánico ante alguien que dice: aunque me cueste todo, aunque me quiten la vida, permaneceré fiel a mi Señor. Porque ese es el ápice de la entrega, es la fe llevada al extremo, es la obediencia hasta la sangre. Y como dice la Biblia, menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Apocalipsis 2:11. Este tipo de cristiano no vive para este mundo, vive para la eternidad. Ya ha muerto para sí mismo, ya ha crucificado su carne, ya ha abandonado sus sueños a cambio de la voluntad de Dios. Ya no tiene miedo de perder, porque ya lo ha entregado todo en el altar. Su corazón ya pertenece a otro reino, y eso lo vuelve imparable, porque el enemigo no tiene cómo controlar a alguien que no teme la pérdida, ni siquiera la muerte. Recuerda a Esteban, apedreado pero con los ojos vueltos al cielo, viendo la gloria de Dios, o a Pablo, que decía: muy para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Esos hombres no estaban jugando a ser creyentes, estaban dispuestos a pagar el precio, y lo hicieron con alegría, sabiendo que el galardón los esperaba. En los cielos, la sangre de los mártires no fue en vano, se convirtió en semilla para el crecimiento de la iglesia y en testimonio eterno contra las tinieblas. Cristianos así se convierten en una amenaza incontrolable. No pueden ser comprados, ni silenciados, ni corrompidos. Viven con intensidad, predican con pasión, aman con verdad, sirven con humildad, mueren con honor y viven eternamente con Cristo. El infierno no tiene arma contra este tipo de entrega. Y ahora, ante todo esto, le pregunto: ¿qué tipo de cristiano quiere ser? ¿Uno que vive para sí mismo o uno que está dispuesto a vivir y morir por Cristo? El llamado está ante usted. El Espíritu lo está convocando no solo para ser parte de una iglesia, sino para ser parte de un ejército, de una generación que está dispuesta a darlo todo por amor al Salvador. Si esta serie impactó su corazón, si fue despertado a un nuevo nivel de compromiso con Dios, entonces haga algo. Ahora suscríbase al canal, dele me gusta a este video y compártalo con otros. Juntos seremos una generación que el infierno teme y el cielo reconoce. Que el mundo vea en nosotros la luz que brilla incluso en las tinieblas, porque al final lo que importa no es cuántos años vivimos, sino para quién vivimos y si estamos listos para morir por el nombre de Jesús. Ahora que ha caminado con nosotros por este viaje, paso a paso, verdad por verdad, revelación por revelación, lo invito a detenerse y reflexionar profundamente. ¿Qué tipo de cristiano ha sido usted? Ante todo lo que ha sido expuesto, de las armas espirituales que Satanás más teme, se ve entre aquellos que viven por la fe, andan en santidad, doblan las rodillas en oración, viven y proclaman la palabra con audacia y no negocian su obediencia, aunque eso cueste todo. Esos cristianos que el infierno teme no son supercreyentes, son hombres y mujeres comunes, pero totalmente rendidos. Tropiezan sí, pero no permanecen caídos. Lloran sí, pero lloran a los pies de la cruz. No son perfectos, pero son consagrados, determinados a permanecer firmes hasta el fin. El mundo necesita ver una iglesia viva, no una institución, sino una generación ardiente. Personas que conocen la voz del Señor, que viven el Evangelio con integridad y que tienen el coraje para proclamar a Jesús en tiempos de silencio. Una generación que vive lo que predica, que ora hasta que algo suceda, que ayuna hasta que los cielos se abran, que ama hasta doler, que sirve hasta cansarse y que, incluso cansada, continúa. Quizás usted ha percibido a lo largo de esta serie que hay áreas en su vida que necesitan ser alineadas. Tal vez se ha reconocido en algunos de estos puntos, pero ha visto que le falta crecer en otros. Esto no es motivo de condenación, es motivo de decisión. El Espíritu Santo lo está llamando a un nivel más profundo. Está convocando guerreros, está levantando santos, está forjando mártires invisibles en lo secreto, listos para incendiar el mundo con la gloria de Dios.
Usted puede ser uno de ellos. Y todo comienza con una elección. Elija vivir por Cristo, cueste lo que cueste. Elija ser un problema para el infierno. Elija ser alguien que, al despertar, hace temblar al infierno. Alguien cuya vida es una oración viva, un altar constante, una espada desenvainada. Y si este mensaje quemó su corazón, si sintió el llamado de Dios resonando en su alma, entonces no guarde esto solo para usted. Haga clic en suscribirse, dele me gusta a este video y compártalo con el mayor número de personas que pueda. Hay vidas esperando esta verdad. Hay corazones sedientos de esta dirección. Sea un canal de avivamiento, no mañana, sino ahora. Porque al final, lo que el diablo más teme es un cristiano completamente lleno de Dios.